Hola, el día de hoy hablaremos acerca del binomio de Newton. Para eso definiremos unos conceptos que serán de trascendencia para entender nuestro tema. Lo primero que haremos será definir el factorial. Para poder hablar del factorial de un número, este número debe de ser positivo, puede ser incluso cero. ¿Cómo se define el factorial? Bueno, el factorial de un número entero va a ser el número multiplicado por todos sus números anteriores hasta llegar a la unidad. Por definición, el factorial de 0 es igual a 1. Veamos algunos ejemplos. Se nos pide calcular el factorial de 9. Lo que yo voy a hacer es multiplicar el 9 por todos sus números anteriores hasta llegar a la unidad. Si yo realizo esta multiplicación, que lo puedes hacer tú también, tu calculadora, te va a dar por resultado 362.880. Si me pidieran el factorial de 6, sería multiplicar el 6 por todos sus anteriores y voy a obtener por resultado 720. El factorial de 4 sería 4 por sus anteriores, me daría por resultado 24. Y el factorial de 1 pues sería 1. Ahora, también vamos a definir lo que son los coeficientes binomiales. Los coeficientes binomiales los vamos a representar por esta fórmula, en donde n y r son enteros positivos, pueden ser incluso 0, y se debe de cumplir esta condición, que n sea mayor o igual a r, y ambos pueden ser 0 o mayores a 0. Veamos algunos ejemplos. Se nos pide calcular los coeficientes binomiales de esta expresión. Antes de continuar, esto se va a leer como el número de combinaciones, en este caso de 9 elementos, tomados 5 a la vez. Esto es un tema que se verá posteriormente en probabilidad, y el tema en específico será la parte de combinaciones. Entonces es importante que sepas dónde lo vas a poder aplicar también. Entonces esto no lo abordaremos con profundidad en este video. Entonces únicamente aplicaremos esta fórmula. Entonces, ¿cómo la resolveremos? Bueno, pues será este 9 lo vamos a colocar aquí en el numerador, 9 factorial, y en el denominador escribiremos 5 factorial, y posteriormente la diferencia de esto, que sería 9 menos 5, sería igual a 4 factorial. Si yo desarrollo en la parte del numerador, voy a obtener 9 por 8 por 7 por 6 por 5, y todo lo que tú ves en rojo es el factorial de 5. Este factorial de 5 que está multiplicando con este factorial de 5 que está dividiendo, los puedo colocarlo en un solo término y me dará la unidad. Por lo tanto los quitaré y obtengo por resultado 9 por 8 por 7 por 6. Y en la parte de abajo el factorial de 4, que sería 24. Y arriba, si yo multiplico, sería 3024. Al realizar la división me dará por resultado 126. Ahora, me piden el número de calcular los coeficientes binomiales de esta expresión. Repetimos, 8 factorial va arriba, 0 factorial lo escribimos aquí, se realiza la diferencia de estos dos números y se escribe en el paréntesis y se coloca el signo de factorial. 8 factorial multiplicando y dividiendo me da la unidad entre 1 que obtuve aquí, porque por definición 0 factorial es igual a 1. Esto me va a dar por resultado un 1. Siguiente ejemplo. Aquí sería 9 factorial, en la parte de abajo de aquí sería 9 factorial, y aquí sería la diferencia de estos dos números, en lo que está en el paréntesis. Sería 0 factorial, pero 0 factorial por definición es un 1. 9 entre factorial entre 9 factorial me da por resultado un 1. Entonces, ahora sí, el teorema del binomio de Newton lo podemos definir de esta manera. Así quedará representado, en donde n tiene que ser un número entero y además positivo. Entonces, también recordemos
el tema de los coeficientes binomiales. Ahora, es importante hacer las siguientes observaciones. La potencia nos va a indicar el número de términos que nosotros vamos a obtener, el exponente. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo tuviera un binomio elevado al cuadrado, el número de términos que obtendría sería 3, sería 1 más al que indica el exponente. Si esto fuera un binomio elevado al cubo, el número de términos que obtendría serían 4, 1 más que el término que aparece en el exponente. Ahora, el primer término, observa que aparece a la potencia n, indicada aquí. Y a continuación, en el siguiente término, se va disminuyendo de 1 en 1. Siguiente término, así, hasta llegar a 0. Y observa que con el segundo término, empezamos con la potencia 0, después con la potencia 1 en el siguiente término, en el siguiente término 2, 3, y así hasta llegar a la potencia n. Como te puedes dar cuenta, la suma de los exponentes aquí arriba va a ser igual a n. Aquí va a ser, en el siguiente término, n menos 1 más 1 me va a dar n. En el siguiente término, n menos 2 más 2 me va a dar por resultado n. Siguiente, n menos 3 más 3 igual a n. Y en el último, 0 más n, pues me dará por resultado n. Entonces, la suma en cada uno de los términos de los exponentes debe de ser igual a el exponente que aparece en la potencia. Ahora, esto aparece reflejado aquí. El número de términos va a ser n más 1, la potencia del primer término es n, la potencia del segundo término es en el último término n. La suma de los exponentes es igual a n. Y para el caso del primer término, el exponente se va disminuyendo en 1 hasta llegar a 0. Y para el segundo término, empezamos en 0, iniciamos en 0 y se va aumentando de 1 en 1 hasta llegar a n. Veamos un ejemplo. Se nos pide desarrollar, empleando el teorema del binomio, esta expresión. Si tú pretendes desarrollarlo, o si este exponente fuera un número más grande, no sé, un 17, un 24, un término más grande, recuerda que esto también lo podíamos desarrollar por el triángulo de Pascal. Si tú empiezas a desarrollar en tu cuaderno o en una hoja tu triángulo, va a llegar el momento en que pues, el espacio va a ser insuficiente, y por esta razón es que estamos viendo este segundo método, porque al hacer tus notas se va a acabar el espacio en papel. Entonces veamos cómo quedaría. Aquí estaría desarrollado por medio de el teorema del binomio de Newton. Vamos a calcular cada uno de los coeficientes binomiales. Aquí sería 9 en 0, pues ya lo habíamos visto hace rato, ¿no? Aquí sería 9, aquí el factorial de 0, se realiza su diferencia, se cancela, arriba y abajo hay 9 factorial y me da un 1. El siguiente, aquí sería 9, aquí sería 1, aquí sería 8 factorial, este 8 factorial con este se cancela y aquí me da por resultado 9. Aquí sería 9 de 2, aquí sería 9, aquí sería 2, aquí sería su diferencia, este 7 con este 7 se cancela y aquí me quedaría 72 entre el factorial de 2 que es 2, me daría 36. El siguiente, aquí sería 9, abajo sería un 3 y aquí en el interior del paréntesis sería la diferencia. Entonces aquí sería 9 por 7, 9 por 8 por 7 por 6 factorial. Este factorial se va a cancelar con el factorial de abajo. Si yo multiplico esto me da 504 y el factorial de 3 es igual a 6. Esto da por resultado 84. Esto va a ser igual a 9 factorial, aquí sería el 4 factorial y lo que está en el paréntesis la diferencia, que sería el 5 factorial. Se cancela este 5 factorial con este 5 factorial.
Si yo realizo el producto de lo que está en el denominador, me va a dar 3024 dividido entre el factorial de 4, que es 24, dando por resultado 126. El factorial de 5 va a ser igual 9, el coeficiente binomial de 9 en 5 aquí sería 9 factorial, 5 factorial, la diferencia de esto sería 4 factorial, esto con esto se cancela, realizo las operaciones y llego al mismo resultado, 126. El coeficiente binomial de 9 en 6, aquí sería 9, 6 factorial, 9 menos 6, 3 factorial, este con este se cancela, el 6 factorial, y aquí me quedaría la multiplicación de 9 por 8 por 7, que es 504, y el factorial de 3 es igual a 6, esto es igual a 84. Aquí sería 9 factorial, acá abajo sería un 7, la diferencia de esto sería un 2 factorial. Si realizamos las operaciones sería 9 por 8 por 7 factorial, pero este factorial se va a cancelar con este, y esto va a ser igual a 72 entre 2 es igual a 36. Aquí va a ser igual a 9 factorial, 8 factorial, aquí la diferencia de esto me daría un 1 factorial, 9 por 8 factorial, multiplicando y dividiendo me da la unidad, y el factorial de 1 es 1. Si se reduce esto, voy a obtener 9 sobre 1, que es igual a 9. Y por último esta parte, 9, la diferencia de esto sería 0 factorial, pero el 0 factorial es igual a 1, entonces 9 entre 9, 9 factorial entre 9 factorial me daría 1 sobre 1, esto es igual a 1. Observa que, si recuerdas en el triángulo de Pascal, el triángulo era simétrico. A partir de la mitad hacia la izquierda y hacia la derecha, los términos que obteníamos eran iguales. Entonces en este caso observa que igual a partir del 126 se repite este término que es 84, es el mismo, este término que es 36 es el mismo, este término que es 9 es el mismo, y por último recuerda en el triángulo de Pascal que finalizábamos con unos en las diagonales, tanto izquierda como derecha. Entonces ya calculamos los coeficientes binomiales. Este coeficiente binomial iría aquí, aquí iría un 1, aquí iría un 9, aquí iría un 36, aquí iría un 84, y así con cada uno de los términos. Y ya habíamos dado una regla para esto. Recuerda que el primer término empezaba con x a la 9, x a la 8, a la 7, a la 6, y así hasta llegar a la x a la 0. Y empezábamos con el segundo término, y en este caso empezaba con el exponente 0, que aquí pues va a ser la unidad, ¿no? Después 1, aquí sería 2, aquí sería 3, así hasta llegar al 9. Ahora, es importante aclarar que cuando el binomio está desarrollado, está elevado a una potencia, y el binomio, en el binomio aparece un signo menos, entonces vamos a obtener lo siguiente, va a ser un signo positivo, este va a ser negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, y se van a ir combinando. Entonces, para terminar, obtendríamos lo siguiente. Los coeficientes binomiales ya los habíamos obtenido, aquí sería 1, x a la 9, esto es un 2 a la 0 que sería un 1, sería x a la 9. El siguiente término, pues sería, aquí sería un 9, x a la 8 por 2. Esto sería 2 por 9, 18, x a la 8. El siguiente término sería, este sería un 36, aquí sería un x a la 7 por en este caso que sería un 2 al cuadrado. Entonces aquí sería 2 al cuadrado, que sería 4 por 36, me daría por resultado 144. El siguiente término sería, este es un 84, x a la 6 por 2 al cubo. Entonces 2 al cubo va a ser igual a 8 por 84, me va a dar por resultado aquí sería 672. El siguiente término pues sería igual a, aquí sería el coeficiente sería 126, x a la quinta, y aquí sería 2 a la cuarta, que sería 16 por 126, me daría 2016. El siguiente término
aquí sería 126 por x a la cuarta por 2 a la quinta. 2 a la quinta va a ser igual a 32 por 126 me va a dar por resultado 4032 x a la cuarta. El siguiente término va a ser igual a 2 elevado a la sexta potencia, que sería 64 por 84 me va a dar 5372 por x al cubo. El siguiente término va a ser igual a 128 multiplicado por 36, y aquí sería 4608 por x al cuadrado. El siguiente término sería 256, que es el resultado de 2 a la octava potencia multiplicado por 9 me va a dar por resultado 2304, y en este caso la x aparece una vez. Y para finalizar, bueno, pues aquí sería 2 elevado a la novena potencia, que sería 512, y aquí estaría el desarrollo de toda esta expresión elevado a la novena potencia. Si la explicación fue clara y resolví tus dudas, te pediría que presionaras el botón de me gusta. Sería bueno que te suscribieras. Te esperamos próximamente con más videos. Hasta luego.